Buenos días, muy buenos días, buenos días, buenos días. Eh, ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Aquí lo espero con musiquita, ¿no? Ya va a llegar el día en que cuando lleguen a tomar una clase en vivo los voy a esperar con desayuno, como a Danilo. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a compartir inmediatamente el enlace entonces de la clase de este día de hoy. Qué movidos han estado los chats del grupo, ¿ah? Veo que han estado súper, súper movidos. Ok. Taram, tararam. Buenas, buenas, buenas. Queremos ese desayuno. Ya, ¿dónde están? 143. Buenos días. Aquí él. ¿Por qué está escribiendo con el acento para el otro lado? Ahí sí. Aquí él estoy escribiendo todo mal. Enlace de la clase de hoy. Mire, si alguien quiere recordar su vals de los novios, ahí está. Ahí está. Apocalipsis. Ok. Enlaces enviados y nos quedan 3 minutos. Hola, querida Aurora, ¿cómo estás? Mi querida amiga Aurora, te mando un abrazo a la distancia. Buen día, buen día, buen día. Vamos saludando. ¿A quién nombró? Ay, que son simpáticos. José Córdoba, buenos días. Bessie, te mandamos un abrazo, querida Bessie, a la distancia. Luis García, Ruth, Jonathan, ya están todos acá. Franklin, Fer García, no quiero que se quede nadie sin su saludo. Alfonso, tenemos a Alfonso hoy día. ¿Te interesan los 1000 años, querido Alfonso? Bueno, nos quedan 2 minutos. Si alguien quiere bailar con la persona que está a su lado, es el momento. Qué belleza, estudiando Apocalipsis y escuchando a Strauss de fondo, ¿no? Qué belleza. Eh... están saludando. Hola, hola. No me había fijado que se te está emblanqueciendo la barba. Sabiduría, por mano. Y rabias que me hacen pasar en este grupo. Buenos días, buenos días. Oye, realmente, mira. Buenos días, Ruth Bustamante. Lorenzo Martínez, mi querido colega, hermano pastor, ¿cómo estás? Sami que está hablando desde como yo hoy día me levanté. No quiero, ¿cómo se dice? No quiero ser distinto. No me estoy levantando a las 5:30 todos los días, ¿no? Yo soy del club de las 5 de la mañana. Si no leyeron el libro de Robin Sharma, los del club de las 5 de la mañana, les saludo a todos, entre ellos Steve Jobs, Zuckerberg, anyways, ¿no? Club de las 5 de la mañana. Así que desde bien temprano Sammy está escribiendo al grupo. Parece que se sentía solo hoy día también. Ay, Lorenzo. Lorenzo, mira mi cara. No, por hermano, no, por hermano. ¿Cómo eso, Víctor Jara? Oye, hablando de Víctor Jara, ¿alguien sabe algo eh, de... pucha, ahora, pucha que ando perdido. Eh, de Javier, ahí me acordé. A Javier no lo veo hace rato acá, no, no. ¿Qué pasa con Javier? ¿Alguien sabe qué está pasando con Javier Quevedo? Eh, buen día, sigo saludando. Antonio Alonso, ¿cómo estás, hermano?
Eh, yo sin ella. Va, ahí está Javier. Y yo, ¿qué pasa con Javier? Bueno, pero para que veas, hermano, que estoy pendiente, ¿no? Estoy pendiente. Lulú dice, ¿cuántos grupos de chat hay de este curso? Ya, no de 5. Llegó Danilo. Ahí está Danilo, pues díganle lo que quieren decir. Ya, quiero saludar a todos. En especial a mis 12. Si usted quiere ser parte de los 12, después usted tiene que tener sus propios 12, ¿ya? Y de cada uno de esos 12, tiene que cada uno de ellos tener sus propios 12, ¿ya? Y bueno, usted sabe, después vamos a hacer un fondito común, pero esta cosa es piramidal, ¿no? Así que ya tú sabes. Qué hinchado con eso. Eh, bueno, así que vamos a la clase mejor el día de hoy porque partimos con capítulo nuevo. Arrancamos con un capítulo nuevo en este día. ¿Te gusta ver el mundo arder? Bueno, sí. No, ya, pero no se pongan celosos. Sí. Miren, la verdad es que ni siquiera yo sé cuántos subgrupos, porque miren, tenemos de todo, tenemos espías, tenemos topos, dobles agentes, hay grupos formados, etcétera, ¿no? Esto es como una cosa súper loca. Ay, ay, ay. Entonces, pero nada. Ya, pongámonos serio y vamos a la clase de hoy que corresponde a Apocalipsis, capítulo número 20, ¿no? Apocalipsis, capítulo número 20, que lleva por título en la Reina Valera los 1000 años. 1000 años. Me levanté muy temprano, soy del club de las 5 de la mañana. Oye, pero es impresionante, uno se levanta a esa hora temprano y a las 7 tienes todo hecho lo del día, ¿no? Nunca tanto, eh, pero no, es que no estoy durmiendo bien, entonces por eso me levanto a esa hora, no es que haya otro tema. Bueno, vamos a la clase, saquen sus Biblias Ready, sus O'Reilly, ¿no? Saquen sus Biblias MacArthur, saquen sus Biblias letra gigante, sus Biblias arcoíris, sus Biblias hoja súper fina, letra súper gigante. Saquen sus Biblias de estudio, saquen sus Biblias de referencia, saquen su Biblia apologética, saquen su Biblia Thompson, ¿no? Saquen sus Biblias de estudio para justificar el gasto, porque se compran Biblias de estudio y ni las ocupan. Es como mis compañeros de seminario que tienen sus libros de hebreo y su Biblia de hebreo y no las ocupan, pero están en su biblioteca, en vez de ofrendársela a los hermanos que están estudiando Hebrew, ¿no? Bueno, así que pendiente de este milenio, de este tiempo en que parece y las cosas van a nuestro favor. Vamos entonces a ello, vamos a por ello, ¿no? Apocalipsis capítulo 20. En el capítulo 19 nosotros ya vimos las alabanzas en el cielo, el jinete del caballo blanco, ¿cierto? La cena de las bodas del Cordero. Está la fiesta ahí justamente por la caída de... Tenemos que decir que en el fondo es la caída del mal, ¿no? Es la caída la caída del mal. Entonces está... Y cuando cae el mal hay dos sensaciones, ¿no? Cuando cae el mal, hay dos cuestiones. Primero, se acaba el miedo, ¿cierto? Eh, y en segundo lugar, se pagan las recompensas o los castigos, ¿no? Esa es la función de que se acabe el mal, ¿no? Que se acaba el miedo y viene por lo tanto eh, y se viene, y se vienen por lo tanto los pagos y los juicios y los castigos. Oye, entre paréntesis, ¿se fijaron en las noticias que sacaron un nuevo rollito del Mar Muerto, un pedacito de
que falta de respeto, ¿no? Un pergamino, ¿no? Nuevo de 2000 años de antigüedad. Vamos a tener que estudiar acerca de eso, conocer un poquito más acerca de eso. Entonces, si ustedes se fijan, hay elementos narrativos, ¿no? Que son sumamente importantes en Apocalipsis, que uno también los puede ir apreciando, ¿no? Que surge un pic de alguna cosa y luego baja a otro tema. Viene un pic y baja, ¿no? Hay una cuestión teológica. Bueno, no sé si... La verdad es que si alguien me pregunta si Apocalipsis es un libro teológico, es una pregunta difícil. Porque primero tenemos que intentar definir qué cuestión sería la teología, ¿no? Que no es tan fácil como parece, ¿ah? Entonces, por un lado, tenemos esta... Porque Apocalipsis nos muestra, y yo creo que esa es la diferencia que tenemos que hacer. Apocalipsis nos muestra una imagen de Dios. ¡Pum! ¿Cierto? Y hemos hablado acerca de esta imagen definida, del trono, de todo lo demás. O sea, Apocalipsis nos muestra una imagen de Dios, si uno quiere, de la divinidad, ¿no? Y esta divinidad, por supuesto, que está mediada entre el Padre y el Hijo. Si ustedes se fijan, el Espíritu Santo aparece poquito en Apocalipsis, ¿no? Eh, entonces está el Padre y el Hijo, y esto es la imagen de la divinidad. Desde esa perspectiva, uno podría decir, ah, bueno, esto es teología, ¿no? Porque claro, nos viene a dar un discurso acerca de Dios. Es un discurso acerca de la divinidad. Por lo tanto, desde esa perspectiva podría ser un libro de teología, ¿no? O que hay teología en ese libro. Porque nos viene a decir algo acerca de... Pero lo interesante es que mucho de lo que se dice de Dios en Apocalipsis ya ha sido dicho antes, ¿no? Por lo tanto, hay cierta coherencia, ¿no? Hay cierta coherencia en lo que se dice antes en el Antiguo Testamento o en otros textos del Nuevo Testamento y la coherencia que existe con la imagen de Dios que aparece en Apocalipsis, ¿no? Evidentemente tiene que haber una coherencia. Eh, entonces, tenemos este sube y baja, ¿no? Del Apocalipsis. Tuvimos la caída de Babilonia, ¿cierto? Pum, después tenemos las bodas del Cordero, y así vamos, ¿no? Y ahora viene la caída de Satanás, y así vamos. Esto es como una... Eso permite que narrativamente uno se mantenga súper conectado con el Apocalipsis, ¿no? Que se mantenga así como en tensión constante con el Apocalipsis, que aquí está el Apocalipsis, etcétera. Si alguien quiere buscar respuestas así como a las preguntas existenciales, miren, Apocalipsis es el mejor ejemplo de lo que yo les he enseñado algunas veces, que, que la Biblia no es un libro de teología sistemática. No lo es. Lo que uno puede hacer con la Biblia es sistematizar los temas. No es lo mismo una cosa que otra. No es lo mismo decir que la Biblia es un libro de teología sistemática a decir que yo puedo eventualmente sistematizar temas que aparecen en la Biblia. Porque eso es lo que se hace. En el fondo, las teologías sistemáticas, cualquiera que usted quiera, ¿no? La que más le guste, lo que suelen hacer en el fondo es que toman ciertos temas y los sistematizan, dándole de alguna forma una especie de horizontalidad, ¿cierto? Para que tenga cierto nivel de coherencia, ¿no? Eh, pero la pregunta siempre es, ¿la teología sistemática ya parte de un axioma teológico? ¿Cierto? Y por lo tanto yo tomo ese axioma teológico y ordeno todo lo demás en función de este axioma. Por ejemplo, la preexistencia de Jesús. Eso sería un tema, ¿no? Entonces, claro, yo digo, bien, la preexistencia de Jesús. Y por lo tanto me voy al Antiguo Testamento y tomo elementos, ¿cierto?, que yo considero y los sistematizo y digo, ah, es que aquí está Jesús en el Antiguo Testamento, ¿no? La palabra Elohim, que es un plural, por ejemplo, ¿no? Que cuando Dios dice, hagamos al hombre, ese plural en primera persona, ¿con quién estaba hablando Dios? Y empiezo a juntar elementos para que calcen con este otro elemento que es parte de una teología, digamos, más bien pensada. Pero si uno toma la Biblia como tal, no olvidemos que la Biblia es una serie de libros, es una biblioteca. Es como que, imagínense, es como que yo fuera a la biblioteca de la ciudad y que en una estantería entera de 6 metros con libros a cada lado, yo dijera, bueno, aquí hay un orden claro, ¿no? Un orden temático. No, o sea, puedo sacar un libro de aquí, puedo sacar un libro de acá y puedo hacer que junten ciertas cosas, ¿cierto?
pero no decir que esa biblioteca tiene una sistematización de temas, ¿no? Eh, bueno, con la Biblia nos ocurre algo similar, ¿no? Uno sistematiza sus temas para poder entenderlos, pero ahora ustedes dirán, ya, pero ¿cuál es el dato duro? ¿Cuál es la esencia de esto? ¿Dónde yo puedo comprobar? Bueno, fácil, no sé, 42.000 denominaciones cristianas en Estados Unidos. En Chile deben haber 3.000 y tantas denominaciones cristianas, y cada una con un énfasis distinto, por lo tanto cada una termina viendo en la Biblia elementos que son importantes para esa denominación y no toman en cuenta o no son tan importantes las otras. Y Apocalipsis es un súper buen ejemplo de esto, ¿no? No hay una sistematización en realidad, por supuesto hay una narrativa, ¿no? Pero no hay una sistematización de este tema. Hay temas que aparecen pocas veces, ¿no? Que no aparecen en otro lado de la Biblia. Por lo tanto, ese es uno también de los desafíos que tiene el estudio del Apocalipsis. Capítulo 20, versículo número 1. En adelante, dice. Ahora Juan dice que ve un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Volvemos, entonces, no hemos salido del ámbito de las visiones. Esto es importante porque por un lado, ¿cierto? Fíjense que en el mundo de Juan, ya lo decíamos ayer, es una mixtura, ¿no? Si bien es cierto, es un cuadro, como lo dijimos en un principio, a veces esta parte del cuadro tiene mucho de Picasso, ¿no? En otras partes del cuadro tiene mucho de el Greco, ¿no? En otras partes tiene mucho de, no sé, tiene pinturas clásicas, ¿cierto? Súper realista, y por otro lado tiene abstractos súper complejos. Porque si ustedes se fijan, cuando hablamos acerca de capítulo 18, ¿no? Cuando el ángel interpreta, ¿no? El ángel le dice, no, mira, lo que pasa es que la gran ramera es la gran ciudad y todo. Pero fíjense que esa interpretación de la literalidad de lo que ocurre, en donde la gran ramera es el imperio, esa literalidad, uno dice, qué bueno, hay una autointerpretación del texto. El texto se está autointerpretando. Bien. Pero quien está dando esa interpretación es una visión. Se fijan que en un mismo rumbo, en un mismo texto, tú puedes decir, qué bueno, nos están dando la interpretación del texto. Pero lo está diciendo un ángel. Se fijan cómo se mezclan las realidades y ese es el mejor ejemplo que hay para poder entender cómo en el mundo del Nuevo Testamento los mundos estaban mezclados, ¿no? El mundo físico y el mundo espiritual estaban mezclados. ¿Se fijan? Eso es sumamente importante. O sea, nos dice el texto que esa imagen en realidad es una analogía, es una metáfora, ¿cierto? La gran ramera es una metáfora de que en realidad lo que es el imperio romano. Uno dice, uy, qué bueno, qué literalidad, qué maravilloso, ahora me aterrizo todo. Sí, pero te lo dijo un ángel. Entonces, en la visión se mezclan elementos divinos, haciendo interpretaciones literalistas y terrenales, y se mezclan con elementos humanos, ¿no? Ese es el mundo del Nuevo Testamento. Lo que hace Apocalipsis, o los Apocalipsis, lo que hacen es que esta relación simbiótica entre realidad o entre interdimensional, entre esta dimensión física y la dimensión espiritual, que en el mundo del Nuevo Testamento está súper mezclado, ¿cierto? O sea, al punto de que en los evangelios aparecen los endemoniados, ¿cierto? O sea, el endemoniado es el epítome, ¿cierto? Es el punto de inflexión de la unión entre el mundo real, o sea, perdón, el mundo físico y el mundo espiritual. Ahí está. Eso es, ¿no? Por lo tanto, todo el drama, ¿cierto?, de el Nuevo Testamento o de la Biblia en general se suscita en un mundo en el cual nosotros no vivimos. O quizás sí. Ahí es donde está todo mezclado, ¿no? Demonios metiéndose ahí,
en la vida de las personas, metiéndose en las personas, ¿no? Demonios conviviendo con seres humanos, ¿no? Dimensiones espirituales habitando en dimensiones físicas, ¿no? Todo mezclado, ¿no? El ángel interpretando, diciendo, no, esto es el mundo, pero lo dice un ángel, ¿no? Tienes a un ser humano, Juan, que se eleva por el cielo y en el cielo además tiene sueños y visiones, pues ya está en el cielo, pero además en ese cielo tiene otros sueños y visiones. Entonces, ese es el resumen del mundo del Nuevo Testamento. Fíjense que cuando uno se pone a pensar esto ahora, te das cuenta que hay movimientos que han intentado hacer exactamente lo mismo. Traer esta dimensión, ¿cierto?, de lo espiritual, de los ángeles, de lo que sea, y esto en varias religiones, ¿eh? Y tratan de meterlo en nuestro mundo, ¿ya? Lo meten en nuestro mundo. Los católicos, por ejemplo, con sus afanes respecto de sus santos, de sus milagros, de su etcétera, ¿cierto? Y de sus angelitos y todo lo demás, intentando meter en el mundo físico el mundo espiritual, que tenga una injerencia este mundo, ¿no? Aquí. En el mundo protestante evangélico ha pasado exactamente lo mismo, con los movimientos de guerra espiritual, los movimientos de transferencia, que no son de transferencia de un banco a otro, sino de transferencia de espíritu, etc. Han intentado de alguna forma recrear el mundo del Nuevo Testamento. El mundo en donde las dos dimensiones están intrínsecamente unidas. Lo que ha ido haciendo el ser humano en términos de progresión es que ha ido diciendo, no, en realidad el volcán no explotó porque un dios está enojado, listo. La enfermedad no es por un demonio, sino que descubrimos que hay bacterias, que hay virus que se transmiten y eso nos hace enfermar. Ok. A eso me refiero yo también con los peligros de siempre intentar meter a Dios, y esto lo quiero decir con mucho cuidado. Cuando nosotros queremos intentar meter a Dios en todos esos aspectos, meter lo divino en los aspectos de la vida, ¿no? Para después tener que sacarlos. Ese ha sido el gran problema, por ejemplo, del fundamentalismo en relación con la ciencia, por ejemplo, ¿no? Porque les enseñaron a los niños que en realidad, no sé, que Dios creó el mundo en 7 días y que la Biblia tiene que ser leída de manera súper literal, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando estos chicos llegan a la universidad, tienen que tomar esos elementos y sacarlos. Y eso es doloroso para ellos. Ahora, la pregunta evidente frente a esto es, ok, entonces, ¿cuánta divinidad está metida en nuestra mortalidad? Esa es la pregunta, ¿no? Y esa es la pregunta complicada. Entonces, ¿dónde está lo divino en esta dimensión física? Si en realidad estos mundos no están mezclados, ¿dónde está el elemento de la espiritualidad, de lo divino? ¿No? Bueno, cuando uno parte con esas preguntas, entonces uno está haciendo un camino, ¿no? Y te das cuenta que en el fondo tenemos menos certezas, ¿cierto?, de las que teníamos antes, para poder decir dónde está la espiritualidad, ¿no? Por eso tenemos que guardar silencio, porque en el silencio podemos empezar a construir. Se construye desde el silencio la espiritualidad. ¿Y qué quiere decir el silencio? El respeto, el escuchar, el mirar, el sentir, ¿no? Esta dimensión que habita también con nosotros. Porque una cosa es que yo acepte que en nuestro mundo existe una dimensión espiritual, ¿cierto? Que existe una dimensión espiritual en la cual nosotros nos movemos. Otra cosa es decir que estos elementos a veces mitológicos que están, que los demonios, que los ángeles, que los genios, que los unicornios, etcétera, ingresen en este mundo. Esa es otra cosa, ¿no? Eso es otro tema. Una cosa es la percepción de la vida espiritual que tenemos aquí, pero eso solo se construye primero desde el silencio. Desde nuestro silencio interior, desde nuestro silencio más profundo, de palabras, nuestro silencio de hiperconceptualizaciones, nuestro silencio teologal, nuestro silencio denominacional,
Desde el silencio uno construye hacia arriba. ¿Por qué? Porque antes de la existencia del universo había silencio. Por lo tanto, la creación surge desde el silencio. ¿Y qué es ese silencio? Es eso, acallar todas estas ideas hiperconceptualizadas que tenemos acerca de la divinidad, de Dios, de la salvación, etc. Porque eso es mucho ruido, ¿no? Y por lo tanto tenemos que acallar el ruido para poder, y para hacerlo, fíjense lo que tenemos que hacer. Tenemos que respirar para sentirnos invadidos por el silencio. Primero tienes que bajar las revoluciones, tienes que respirar de una manera distinta, tienes que dejar que tus otros sentidos también puedan percibir este silencio, ¿no? Ingresamos al silencio y desde ese silencio conceptual o desde ese silencio místico, ¿no? Podemos construir suavemente y lentamente. O sea, hay que partir de abajo, ¿no? No es una teología que parte de arriba del concepto. Dios es así, tiene barba blanca, Dios viste de esta forma, calza tanto, su trono es de este porte. La hiperconceptualización, si bien es cierto, es una obligatoriedad para nosotros porque somos seres con limitantes físicas. Bueno, eso quería decir acerca de eso. Desde el silencio al dabar, exactamente. Maga encantada. Exactamente. Y el silencio lo primero que hace es que es respetuoso. El silencio no daña. Las palabras dañan, el silencio no. En silencio yo respeto, en silencio escucho, en silencio contemplo. Por eso hay tantos autores místicos que hablan del silencio. Y por eso estos autores, ¿cierto?, que hablan del silencio, llegan a la conclusión de que esta espiritualidad trasciende las religiones, trasciende la adoración, trasciende los cultos personales y denominacionales. Esta trascendencia, que es inmanencia al mismo tiempo, está ahí. Pero solo podemos acceder a ella a través del silencio, porque a las religiones accedemos a través de las palabras, a Dios a través del silencio. Hay como una luz acá, ¿no? Vamos a las palabras. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. Ahí está, por hermano. Manu López pone una frase y nos mata a todos. Ahí está, la frase de la frase de musical del día. Nunca tan herido con silencio se conoce como la ley del hielo. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, ¿cierto? Que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. Bueno, aquí aparecen los famosos 1000 años, ¿no? A mí me resulta súper curioso cómo la gente se divide doctrinariamente por si tú crees perdón, voy a leer el comentario de Danilo. Deme un minuto. Deme un minuto, voy a leer el comentario de Danilo, pero no pongo un comentario porque si no sube esta cosa. Ah, ya, no sé dónde quedó. Pucha, ahora se pegó esta cuestión. Ah, no estaba por acá. Ok. Es tercera clase que usa la frase esto trasciende a las religiones. Y yo quisiera saber si es posible que pudieras profundizar un poco más en qué significa eso exactamente o qué quieres decir. Voy a tomarme el tiempo inmediatamente, Danilo, para responderte a ti. Entonces, quiero pensar bien esto, ¿no? Cuando yo digo que el silencio o la espiritualidad trasciende las religiones, es porque las religiones están en un plano del concepto, en un plano de lo definido.
mientras que la espiritualidad no tiene borde. Es interesante, ¿no? Porque uno de los nombres que se le da a Dios, el Ein Sof, significa el que no tiene borde, el que no tiene límites, el que no se acaba, ¿no? Entonces, la religión es el intento humano por dos cosas: conceptualizar lo espiritual, o esta otra dimensión, y administrar lo espiritual. Toda religión busca eso, conceptualizar, Dios es así, ¿no? Y cada religión tiene su imagen de Dios, ¿no? Dios es de esta forma, ¿no? Por último, aunque no le den forma, dicen Dios, y uno termina asumiendo que es masculino, ¿no? Entonces, el primer elemento de las religiones es que intentan darle forma, borde y contorno a lo espiritual, lo cual ya es peligroso. Y en segundo lugar, no solo la religión se queda con eso, no solo dice, bueno, le vamos a dar forma, ¿cierto? Los ángeles tienen alas, el cielo es con calles de cristal, Dios tiene un trono, se viste de blanco, ¿cierto? Tiene luz, o sea, un montón de ideas, ¿cierto? El infierno, ¿se acuerdan que en la Edad Media decían hasta la temperatura del infierno, po? Un cura que dijo que en el infierno no sé en cuántos grados estaba ardiendo la gente. El infierno es lo mismo, ¿no? El infierno tiene fuego, azufre, olor, azufre, etcétera. Entonces la religión define, conceptualiza, le da contorno y forma a el mundo de la metafísica. Y no solo le basta con eso, sino que después además lo administra. Dice, bueno, ahora que ya sabemos cómo es el infierno, nosotros lo vamos a administrar. Entonces yo sé quién va al infierno y quién no va al infierno, ¿no? Y yo sé quién va al cielo y quién no va al cielo. Cómo tú eres salvo y cómo tú no eres salvo, ¿no? Entonces, toda religión intenta darle forma a lo que no tiene forma y más encima después administra esta cuestión. Lo que pasaba, por ejemplo, en la época de la Reforma, cuando la Iglesia Católica administraba el purgatorio. De hecho, hasta el día de hoy la Iglesia Católica asume que administra el purgatorio. ¿Qué significa administrarlo? Que saben más o menos cuántos años una persona puede estar ahí, y dependiendo de lo que tú hagas respecto de buenas obras o misas o lo que sea, esta persona eventualmente puede ser. O sea, administran el mundo del más allá. Así funcionan las religiones. Bueno, la espiritualidad, por un lado, no le da forma a la divinidad, y en segundo lugar, no intenta administrarla. Entonces, y no intenta administrar la religión. Porque la espiritualidad, porque son dos cosas. Cuando tú le das forma a lo que no tiene forma, entonces lo siguiente es administrar lo que le diste forma. Si tú no le das forma a lo que está al principio, no tienes ninguna posibilidad de administrar nada. Por ende, la espiritualidad trasciende las religiones. Es decir, está más allá de las religiones, está mucho más cerca de la esencia. Y por eso la espiritualidad acepta y dialoga con las religiones, porque no le ha dado forma. Cuando tú le das forma a tu religión, entonces tú sabes quién es el enemigo de tu religión. El otro que le dio forma a su otro Dios. Por eso que uno tiene tanto cuidado de darle forma a Dios, incluso aunque esa forma sea buena. Ojo, miren lo que estoy diciendo. Aunque esa forma sea de un Dios bueno, también hay que tener cuidado respecto de eso. Cuando dices, no, Dios es bueno y Dios quiere salvar a los desfallecidos y todo. Miren lo que les voy a decir. Pero si esto lo vamos a poner para un lado, tiene que ser para el otro también. Perfecto, estamos todos de acuerdo en que Dios no es racista, que Dios no sé qué, acá, ya bien, súper bien. Pero ahora pongámoslo al otro lado. Entonces, Dios está con el que sufre, Dios está con... Bien, pero también lo conceptualizaste, ¿no? También conceptualiza, aunque transformes a Dios en algo bueno, también corres el riesgo de que lo has conceptualizado. Y por ende, cuando lo conceptualizaste, lo administraste. Y por eso surge movimientos entonces que dicen que entonces Dios prácticamente es socialista o comunista y anti libre mercado. Claro, porque lo conceptualizaste igual.
Entonces esta cuestión no es solo para un lado, ¿no? No es solo que digamos, ay, es que los gringos crearon un Dios del libre mercado, ¿no? Entonces Dios está con los exitosos y Dios está con... y uno dice, claro, no, eso no puede ser así, pues, ¿no? Y todos nos cantamos Kumbaya de la manito a la orilla de la fogata, ¿cierto? Diciendo, no, eso, Dios no es el Dios de Occidente, ¿no? Ya, pero para el otro lado también es, pues. Porque si en Occidente lo conceptualizaron como un dios del éxito, el dios de la riqueza, el dios de la prosperidad, el dios de los buenos, de los lindos, de los blancos, los que cantan con 4 notas, eh, porque no hay ninguno de Hilson que cante que sea feo, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, y ahora me siento superior, ¿no? Entonces, no, Dios no es eso, ¿no? Dios está con el que sufre, Dios está con el pobre, Dios, ya, pues también lo conceptualizaste. Entonces, sea para uno o para el otro lado, debemos tener exactamente el mismo cuidado de no conceptualizar a Dios. Eh, y, eh, y eso es súper interesante. Por eso entonces cuando surge la teología de la liberación, por ejemplo, dicen, no, Dios está con el oprimido y los curas agarraban las metralletas y racatacatá contra los latifundistas, etcétera. Entonces, no, si ese es Dios, ¿no? No, eso es Dios. Dios está con aquel, con ese grupo. Bueno, cuando tú dices eso, también asumiste que Dios tiene un concepto y también es peligroso. Entonces, por eso la espiritualidad trasciende esto. Porque finalmente si nosotros decimos que Dios es solo bueno y que Dios está, ¿cierto?, con el que sufre y eso lo podemos compartir todos, ¿no? Lo que yo me pregunto, ¿realmente ese es Dios o es la proyección de lo que tú quieres para la humanidad? Pues sí, la proyección que todos queremos, ¿no? Todos queremos que el mundo viva mejor, en un mundo de más justicia, donde haya más cariño, donde haya más amor, donde haya más empatía, por supuesto. ¿No necesito proyectar eso en Dios? Eh, Difícil, ¿no? O fácil. Porque a veces nos quedamos con estos conceptos, ¿no? Eh, y suenan bien, suenan maravillosos, son rebeldes, son revolucionarios, pero a veces simplemente son proyecciones. Y las proyecciones tienen dos elementos. ¿Proyectas lo que tú quieres como un acto de justicia o proyectas tu sentido de culpa? Y después decimos que eso es Dios. Bueno, sigamos. El romano móvil está denso hoy día. Eh, Manu López, el dios de los que cantan con 4 notas. Eh, entonces, bueno, a mí me llama la atención cómo los teologillos se, mm, se dividen en yo soy premilenialista, tú eres postmilenialista, yo soy amilenialista. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como si se dividieran. Es como si se dividieran entre. Yo creo que el cielo es azul. Yo creo en el primer cielo. Yo creo en el segundo cielo. Yo creo en el tercer cielo. Yo creo en el séptimo cielo. Y te lo dicen con una convicción. Y uno dice, wow. Sí, yo soy premilenialista. ¿Qué es eso? Eh, Alfonso dice: los rabinos reconocen que Dios no es enteramente conocible. El cristianismo cree poder hacerlo con Jesús. Es un buen punto, ¿no? Es un muy buen punto. Por eso les digo, una cosa es hablar de teología, ¿no? Eh, Cuando hablamos de teología, fíjense lo que ocurre con la palabra teología. Pucha, necesito avanzar con el 20. Ya, pero cortito. Cuando hablamos de teología, theos y logos, y siempre decimos el discurso de Dios. Fíjense que esa conjunción de, que se conoce como el genitivo, ¿cierto? Yo lo puedo leer de dos formas.
Si yo digo teología como el discurso de Dios, podría leerlo como que yo soy el que da el discurso de Dios. Yo discurseo acerca de Dios. Ese es un tipo de teología. Discurso de Dios. Pero si invertimos el sujeto y el objeto, podríamos decir que el estudio de Dios o el discurso de Dios es lo que Dios dice. El discurso de Dios, de Él. No es el discurso que yo doy sobre Él, es el discurso que Él da. O sea, el discurso de Dios tiene dos sentidos, dependiendo de dónde coloquemos el objeto y el sujeto en la oración, ¿no? Y eso a mí me parece fundamental, ¿no? Theos, logos. Primero Dios, lo espiritual, lo incognoscible, ¿cierto? Lo trascendente, y después vienen logos. El problema es que muchos teólogos en realidad son logos theos. Colocan la hiperconceptualización primero y someten la espiritualidad después. Pero la misma palabra es theos primero. Yo accedo primero a eso. Ahí está, Dios, espíritu, trascendencia. Después vienen logos, el discurso, ¿no? La narrativa, lo que tú quieres decir. Y tal cual, lo que quieres decir, no lo que se dice, lo que quieres decir. Y ahora sigamos, a ver si alcanzamos a avanzar un poquito más. Denso hoy día, denso el romano móvil. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo, ¿no? Debe ser desatado. ¿Por qué debe ser desatado? ¿Por qué no dejan amarrado nomás? ¿No? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ya ahora tenemos un tribunal. Esta es una idea muy paulina, ¿no? Paulina, me van a retar por eso, ¿eh? Pablo, la idea que tiene Pablo en su mente es un tribunal. Fíjense que de alguna manera es exactamente la misma idea que tenía Lutero respecto de Dios. El juicio y el tribunal. Lutero estudió leyes. Entonces, tienen esta idea de que en realidad Dios y todo lo que tiene que ver con el mundo de Dios es en realidad una imagen de un tribunal, ¿no? Es una imagen de un tribunal, ¿cierto? Con un juez, con un juicio, etcétera, etcétera, con un fiscal, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Gerson dice, la teología es una ciencia. ¿Qué tipo de ciencia? Cuando uno habla de la fe, muchos dicen, yo creo en cosas racionales. Esa experiencia del silencio, lo místico, ¿tiene algún tipo de racionalidad? Uy, que apreté. Ahí sí. Yo creo que siempre hay un elemento de racionalidad, porque somos seres racionales. No hay nada que no hagamos que no tenga que ver con la racionalidad. Incluso cuando hablamos del silencio, hablamos, ¿cierto? Tenemos que racionalizarlo, tenemos que decirlo, ¿no? Ahora, sobre si la teología es una ciencia, va a depender si por teología entendemos una sociología de la religión, eso es una ciencia. ¿Cierto? Si por teología entendemos lo que ocurre en la sociología de la religión, eso es una ciencia. Si por teología incluimos a Dios trascendente, inmanente, ¿cierto? No, eso no es una ciencia. No podemos tomar un pedacito de Dios y decir, bueno, aquí vamos a actuar y vamos a ver si se repite esta misma actuación cuando lo tomemos allá en el África, ¿no? No. Entonces, la teología es una ciencia en la medida en que la teología sea la acción y el actuar de un grupo de personas que se pueden estudiar sociológicamente. Eso sí puede ser una ciencia. Entonces yo puedo analizar las religiones, ¿cierto? Entonces, todos tienen elementos similares que los puedo estudiar, sacar estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios no, ¿no? Aunque hay, no sé cómo decirlo, ni siquiera el lenguaje no le queda tan corto con este asunto. Profe, ¿qué dice el texto original verso el Satán? ¿Quién es Satanás? ¿Un alguien o un algo? Esa es una tremenda pregunta, ¿no? Porque estamos en Apocalipsis, donde una cosa puede ser... Es como si preguntaran por la gran ramera. ¿La gran ramera es una mujer o no? No, no era.
Era una imagen, ¿cierto?, que representaba. Acá lo mismo nos ocurre con el diablo y Satanás, ¿no? Es una imagen, pero parece que esa imagen además representa el mal. Entonces, ese es un... Bueno, vamos a tener que ir revisando el texto de aquí hacia allá, ¿no? Eh, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Oye, yo me acuerdo, todavía me acuerdo y me da miedo. Una película que salió que era como el rapto hace muchos años atrás, y decía, y claro, y tenía como un poco esto, ¿no? Que en los últimos tiempos los que se queden después del rapto, todavía me acuerdo, miren, porque está la creencia en el rapto, ¿cierto? Entonces, esta película decía que los que se queden después del rapto, eh, para poder acceder al cielo van a tener que morir. O sea, declarar a Cristo y morir. Y la película salía, había como una guillotina, ¿no? Y tú declaras, sí, yo declaro a Cristo, y yo, ¡fa! Caía la guillotina. Entonces da como miedo esta parte, esta partecita, ¿no? Eh, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Obviamente yo no puedo tomar esto de manera literal, ¿no? O sea, yo, no sé usted, pero yo no puedo tomar esto de manera literal, ¿cierto? 1000 años justo, porque además todos los años que van apareciendo en la Biblia nunca son como así como 1000 años, ¿no? O los 40 años de Israel en el desierto. La idea no es de 40 años, ¿no? La idea es que 40 representa un periodo de tiempo, ¿no? Un periodo de tiempo más o menos fijo, pero que este periodo de tiempo se transforma en un símbolo. Esa es la idea, ¿no? No son 40 años justo, así como ya se cumplieron 40 años en 3 2 1. Oh, ahí está la tierra prometida, no la habíamos visto justo 40 años después, ni un segundo más. No es así, ¿no? O los 7 años de no sé qué, y los 3 años y medio de no sé qué, o los 144.000 vírgenes, ¿no? Siempre son imágenes que se transforman en un símbolo, ¿no? Ese es el símbolo. Los 1000 años es un tiempo, ¿no? Una cosa esperanzadora, ¿no? Se va a agarrar a Satanás, la serpiente antigua, y se va a atar por 1000 años, ¿no? Entonces viene estos 1000 años de trascendencia o de una vida súper linda, etcétera. Pero ojo, no mataron a Satanás. Eh, entonces, y viene este juicio, ¿cierto? Bueno, tiene la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Eso es, Alfonso, nuestro tema, ¿no? El testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es como la recompensa, ¿no? Así como los malos tienen su recompensa, o su castigo, o su pago, los buenos también, ¿no? Los buenos en este sentido son los que mantienen su testimonio, ¿no? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿no? 1000 años. Obviamente fíjense todos los problemas que trae esto si uno empieza a leerlo de manera literal, ¿no? 1000 años, entonces no son, porque los que partan juzgando no van a vivir 1000 años, pues no son gente que va a tener 1000 años, ¿o sí? ¿Va a morir la gente en ese periodo? Cuando uno toma estos textos literales empiezan a surgir un montón de preguntas que no tienen ninguna respuesta, ¿no? Ningún sentido. Eh, Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, ¿no? Si está esperando mellizos, aquí hay nombres. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Si ustedes se fijan, eh, esto viene como por etapas, ¿no? Hay una etapa en donde cae el imperio romano, donde queda la escoba, después ahora vamos por los incitadores de esto, ¿no? Los que estaban, el detrás de cámara, ¿no? Los que estaban susurrándole al emperador qué cosas tenía que hacer. Ahora vamos por ello. Y son encarcelados, pero después son soltados también, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿por qué eso, no? Y hasta aquí llegamos.
Son las 9:50, estamos justo en la hora. Entonces vamos a quedar hasta el versículo 7, ¿ya? Y mañana arrancamos con el 8 en adelante. El 8 en adelante, déjenme ver. Después nos viene el capítulo 21, Cielo Nuevo, Tierra Nueva. Y finalmente el capítulo 22. Vamos a intentar terminar todo esto de aquí hasta el próximo viernes, que tenemos nuestra celebración del año de el Romano Móvil, con 200 y tantas clases. Harto, ¿no? Danilo, qué buena clase. El único que dice eso, miren, Danilo, aprendan de Danilo. Es el único que dice eso. Ya. Y eso nomás, po. Hasta aquí llegamos. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Seguimos estudiando el Apocalipsis desde esta perspectiva. Cansa, ¿no? Es intenso esto que ocurre aquí dentro del Romano Móvil. Así que ya. Y nos vamos. Bye, bye. Nos vemos mañana si Dios quiere. Chao, chao. Gracias, Josué Álvarez. Profe de un crash. Ay, qué simpático. Veremos qué pasa ahora en el WhatsApp. A ver qué sale ahí, ¿no? Saludo a mis 12.